tema es que te sientes traicionándote y esa sensación es horrorosa. Amigui, ¿cómo estás? Excelentemente bien, mejor no puedo estar. ¿Tú cómo estás? Bien. Han sido días muy sensibles y siento que también el tema que vamos a hablar hoy va perfecto porque habla un poco de cómo hemos crecido como personas, como fotógrafas. Entonces, de verdad es algo que me parece muy bonito. Sí, este episodio va a estar bien especial porque no somos nada sin nuestra historia y por lo general cuando uno se muestra en redes sociales muestra lo bueno, pero pocas veces cuenta lo malo. Entonces, creo que es justo y necesario contar nuestra historia, más como nos desahogamos un poquito, pero también para que aquella persona que nos esté viendo y esté pasando por quizá una crisis de identidad, sepa que no eres la única o el único que está pasando por eso y que es el primer paso para evolucionar, para encontrarte y para crecer. Hoy queremos hablarles, uno, darles la bienvenida por estar acá, escucharnos y vernos en otro episodio. Y hoy queremos hablarles un poco de cómo ha cambiado nuestra forma de fotografiar el mundo y también cómo ha sido nuestro proceso para entender que el hecho de pausar y reinventarse no está mal. O sea, nos han enseñado que todo es, tú decides a los 15 años qué quieres estudiar, te gradúas, consigues un trabajo y todo es rápido y a uno a veces se le olvida que uno necesita tomar una pausa para entender lo que es la vida, porque es que nadie te da un manual para vivir. ¿Sabes a mí qué me pasó? O sea, realmente la decisión de estudiar lo que estudié fue pensando, o sea, yo nunca pensé en el mercado laboral. Creo que es algo normal que a uno de hecho los papás suelen decirle a uno como, esa carrera no da plata. En mi caso, creo que por un lado fui afortunada y por el otro lado como que, qué fuerte, porque yo, o sea, sabía que quería una carrera artística. Inicié estudiando diseño gráfico, pero ¿por qué? Porque en el colegio en la mejor materia que me iba era arte y mi mentor, que es Javier Flores, me dijo, no estudies arte porque te mueres de hambre, estudia diseño gráfico, que es como arte pero digital. Y yo me quedé con esa, o sea, ni siquiera, yo dije como que, bueno, estudio diseño gráfico y ya está. Porque a mí me gustaba mucho bailar, pero nunca estudié nada de eso, nunca nada, y dije, bueno, no va a ser el baile, vámonos por diseño gráfico. Y entré estudiando diseño gráfico y dije, ok, definitivamente no quiero estudiar esto. Esto no es para mí. Parte 2D porque nadie me lo dijo. Sí, exacto, porque claro, también uno parte del desconocimiento de qué conlleva cierta profesión, ¿no? Como esos fundamentos que se necesitan. Y tuve la fortuna de elegir una materia que me llamó desde el momento uno la atención, que se llamaba Fotografía para Diseño Gráfico. Y fui la mejor, fui tutora, fui todo, y el mismo profesor, Eliumen, me dijo, ¿por qué no te pasas a fotografía? Y acto seguido le dije a mi papá, yo sé que me inscribí a una carrera profesional que vale un montón de dinero, pero realmente a esto es lo que me gustaría dedicarme. Pero nunca pensé en factor dinero, sino esto es lo que me gusta hacer y ya está. No, yo tampoco. Yo conté con la fortuna de que mis papás siempre han sido demasiado, Hermosos. demasiado hermosos, sí. Y ellos nunca me han dicho, no, mis papás haz todo lo que yo quiera, sí, dale, te apoyamos. Esto es aquí como una mención a mis papás que yo los amo, de verdad, yo no sería ni la mitad de la persona que soy yo sin el apoyo que ellos me dieron. Y también les agradezco mucho, y esto siento que de pronto se sale un poquito, pero haberte acogido también a ti. Ya voy Literal. a llorar. Em, Porque una de las personas más importantes en todo lo que ha sido el desarrollo de mi carrera, de mi vida personal, profesional, es Meli.
Y ellos con Meli desde el día uno fueron como, es una hija más, o sea, que se queda acá, que duerma acá, la recogemos, la llevamos. Y siempre nos apoyaron mucho en todo, hasta nuestras ideas más locas. O sea, una vez le hice fotos de que una cabeza de pescado, una lengua de vaca, y ellos ahí como, Era se ven hermosas. helado de cabeza de pescado. Yo creo que aquí podemos adjuntar porque tengo un timelapse que creo que te lo envié hace poquito de nosotras haciendo un shooting de eso porque queríamos romper con esquemas. Bueno, era un proyecto. Aquí, disclaimer, yo soy vegetariana, entonces yo tengo la cara así como tapa, yo me estaba muriendo del asco, pero es que creo que el tema de ese proyecto era justamente como el miedo, el asco. Asco, era la definición de asco. El punto es que mis papás siempre me apoyaron y yo tampoco pensé mucho como en hay que pagar cuentas. O sea, era algo que siento que nos representa mucho a las dos y es esta idea romántica de yo quiero hacer algo que me llene el corazón y el resto un poco pasa como a segundo plano, que siento que afortunadamente hoy en día las dos estamos igual logrando vivir de esto que nos llena tanto, pero no ha sido un proceso fácil, como el descubrimiento de cuál es mi línea, qué es lo que yo quiero transmitir, de pronto me estoy yendo por el camino que no es, esto, ay, no sé, no me está saliendo como yo quiero. Es un camino un poco complicado, amigos. Sí, a ver, ahora que lo exteriorizamos, siento que hemos sido bastante privilegiadas, porque eso no es un factor común, las cosas como son, pero sí, uno de niño o de niña fantasea con qué quiero ser cuando grande y realmente contamos con la fortuna de, pero también sucede que hay personas que igual eligen su camino, ya sea por querer o por necesidad, y durante ese camino se dan cuenta que no son felices haciendo lo que decidieron hacer en un momento, y no necesariamente teniendo 15, 17 años, a veces incluso más adelante, pero en el proceso se dan cuenta de, mira, esto no me está haciendo feliz o no está siendo rentable para mí, pero ¿qué dirán de mí si me echo para atrás? ¿Qué dirán de mí si cambio de profesión? ¿Qué dirán de mí si cambio de trabajo? Y el qué dirán come demasiado la cabeza, y sobre todo el qué voy a pensar de mí mismo o de mí misma. ¿Estaré fracasando por cambiar de decisión, por querer hacer ahorita algo diferente? Sí, uno tiene que ser también un poquitico amable con uno mismo y olvidarse de lo que diga la gente. Eh, Porque así como la crítica cuando es que yo quiero estudiar arte, no vas a vivir de eso, te vas a morir de hambre. Es que yo quiero, pero ¿por qué? Yo también renuncié a una carrera. Yo estudié como segunda carrera artes plásticas porque yo tenía esta idea romántica de que yo iba a ser una artista, así como en las películas francesas. Amigos, no pasó. O sea, yo llegué y me enfrenté a un mundo en el que la gente estaba loca. Y yo decía, yo no tengo, o sea, yo no razono de esta forma, si bien yo soy una persona muy emocional y que el concepto y la vaina, em, yo una vez llegué a una exposición, era una pared como de 2 por 2 metros, amigos, llena de dibujos de anos hechos en carboncillo. Y yo no entendía, y los artistas eran como, no, es que el cuerpo, y yo, no entiendo, ¿sí? Y yo lloraba todos los días y decía, es que yo no le puedo quedar mal a mi papá porque él está haciendo el esfuerzo de pagarme esta carrera que no es barata. Yo no le puedo decir que ya no quiero. Y él un día me abrazó y me dijo, hija, yo no quiero que tú seas infeliz. Y yo, ay, gracias papi, te amo. A mí me pasó algo en la universidad, es que yo me enfrenté a una persona que realmente me causó un trauma muy grande, porque básicamente me sentó frente a todo el salón y me dijo, es que tu fotografía no dice nada. Y me acuerdo muy puntualmente que dijo algo como, es que el mundo no necesita más fotos de atardeceres. Y yo, es que es muy quieta, así muy linda, pero es que usted no comunica, es que usted no es buena en lo que hace. Y el yo poder desprenderme de esas palabras me tomó muchísimo tiempo, Es que se me hace porque era la opinión. perdón te interrumpo, pero es que aprovecho el espacio porque realmente nosotras hemos hablado de esto varias veces y me molesta de sobremanera porque primero, tú cuántos años tenías. Segundo, él cuántos años tenía. Es una figura de autoridad y se supone tu mentor y la persona de la cual estás aprendiendo, y que te llene la cabeza de ese tipo de pensamientos siendo él la persona que te debe alentar a ser una mejor profesional, me parece cero profesional, me parece
incluso machista, porque creo que antes, como te lo decía, más bien como para él engrandecerse en su ego y, y me parece fatal que en las instituciones, por el hecho de tú ser medianamente talentoso, ya te consideren como maestro. Una cosa es saber y otra cosa es enseñar. Y esa persona que la conocí y me molesta porque te hizo mucho daño, Sí. me da rabia. Em, Se le permite estar en instituciones. Vamos a tener que hacer una pausa. Claro, tú dices, es que es mi profesor, él tiene razón, o sea, él sabe de lo que está hablando. Y yo me sentí tan chiquitita que yo decía, no, claro, es que yo definitivamente no sirvo para esto. Y eso me llevó a mí, a durante muchos años de mi carrera, a empezar a hacer lo que la gente quisiera que yo hiciera y no lo que yo quería hacer por mí. Yo miro atrás y miro cuando yo hacía las fotos que realmente me gustaban y yo sé que eran lindas, de pronto para ti no te cuenta la historia que tú querías, o sea, que esperabas escuchar de mí, pero era un material con el que yo me sentía muy contenta y siento que si a día de hoy yo hubiera seguido con eso, tendría unas bases muchísimo más sólidas para lo que me quiero dedicar, como tendría un poquito más claro mi propósito, porque yo no les puedo decir que en este momento yo sé al 100% cuál es mi línea, qué es lo que quiero transmitir. Y en esto yo también te quiero agradecer mucho a ti, Meli, porque recuerdo mucho una conversación en la que tuvimos que yo te decía es que no sé qué es lo que quiero transmitir. Y yo a ti te veo como una mujer tan plantada en, es que yo sé que a mí lo que me gusta es la marca personal y yo quiero representar lo que la gente tiene por dentro. Y sí, me parecería como muy nutritivo, como que le contaras a las personas un poco de cómo ha sido este recorrido para que tú encontraras eso que es como tu marca, eso que te llena el corazoncito. A ver, desde el momento, a ver, cuando estaba en la universidad, a mí siempre me interesó la parte publicitaria. Desde el momento uno me llamaba la atención. En la universidad es que fíjate, ese es el poder. Yo creo que el tema de este episodio es uno, pero creo que viene un tema adjunto y es el poder que tienen los profesores sobre uno. Por ejemplo, gracias a mi mentor, yo inicié estudiando, a mi profesor de arte, inicié estudiando diseño gráfico. Yo sabía que quería algo por ese estilo, algo por el tema publicitario, y él fue el que me dio ese camino, digamos, que fue un inicio, luego hice el cambio por el tema de fotografía, que gracias a Eliumen fue que me pasé a fotografía. Pero entonces luego llegué a fotografía publicitaria, creo que la uno y me pareció preciosa, que fue la de producto. Y yo dije, de aquí soy. Y luego vi fotografía publicitaria 2 y fue moda y dije, de aquí no soy. Y me encontré como con esa dualidad, porque las dos hacen parte de fotografía publicitaria, pero con una no me llevé en lo absoluto. El tema es que yo me gradúo y el primer empleo que encuentro como fotógrafa, que me pareció una buen inicio, fue con una diseñadora de moda. Entonces yo dije, complicado, complicado y genial. ¿Por qué? Porque tenía que hacer fotografía de producto a todas las prendas, a los zapatos, a todo esto y me encantaba. Y por otro lado tenía que hacer fotografía de moda, con modelos, con no sé qué. Y dije, bueno, esto va a ser un reto. Para no hacer el cuento muy largo, allí estuve 2 años y aprendí un montón y me di cuenta que había sido un tema de cómo se había enseñado la carrera, más que realmente me molestara o no me gustara hacer eso. De hecho, tú me acompañaste varias veces cuando aún eras estudiante Sí. de hacer fotos y me pareció un planazo. Pero entonces luego, o sea, a lo largo, cuando estuve en Colombia siempre trabajé para otras personas y era genial en un inicio porque aprendía un montón, también las personas sirven de inspiración, pero me daba cuenta que absolutamente toda mi vida giraba en torno al trabajo y era el trabajo para otra persona.
por lo general no era tan bien pago y yo andaba, o sea, no era feliz económicamente, y luego cuando ya aprendía, como que tenía esa curva de aprendizaje en el trabajo, me sentía estancada. Y yo me preguntaba, ¿cómo hay tantas personas que duran 10, 20, 30 años trabajando y yo en un año ya me siento quemadísima? Porque aparte los trabajos creativos suponen un montón de cosas, no es A, B, C, sino reinvéntate. Y eso lo comentaba en un podcast hace poquito, que hubo un jefe que me dijo, tú eres la creativa, ingéniatelas. Y yo ya llevaba más de un año trabajando allí y no me daban utensilios como para renovar un tema de accesorios, todas estas cosas. Las prendas no tenían mayor variedad y la modelo era siempre la misma. Entonces, para no dar más vueltas, me di cuenta que el tema era que a mí, o sea, a mí me gusta resaltar la esencia de las marcas, ya sean empresariales o marcas personales, pero el problema era que no trabajaba tanto para mí, sino que cuando eres empleado te dedicas 100% a ese proyecto y claro, y tú te dejas en un segundo plano. Entonces es complicado porque cuando yo llegué aquí a España, eh, empecé a trabajar con una maquilladora que es espectacular, espectacular, o sea, es muy, muy talentosa, y hacíamos fotografía de beauty y eso me fascina, o sea, las fotos quedaban preciosas, modestia aparte. Pero no tenían nada detrás, o sea, no contaban una historia. El propósito de las fotos era que el maquillaje se viera precioso, que la modelo se viera preciosa, pero no contaba nada más. Yo no conocía a cada una de las modelos que pasaban delante de mi lente, y de hecho con algunas hicimos como colaboración porque eran tipo influencers y así, y no sabía más nada de ellas, o sea, tampoco, no había como una retribución. Lo que sucedió fue que empezaron a llegar un tipo de clientes que a mí no me, con las Que cuales, no vibraban con lo que tú sí, eras. exactamente, exactamente. O sea, a mí que me encantaría y me encanta que me escriban chicas, por ejemplo, el sector de la belleza a mí me gusta un montón, medicina estética, esteticistas, masajistas, todo este gremio me fascina. Pero ya cuando hay un vacío, por decirlo así, como para, como que hay otros propósitos que no van de acuerdo a mis valores, es bastante complicado porque en ese momento yo estaba iniciando aquí, era mi fuente de ingresos y yo ganaba entre 50 y 60 euros por una sesión de fotos profesional, y, o sea, que entregaba un muy buen material, pero con 60 euros a ti no te alcanza ni para el mercado. Y no eran muchas sesiones de fotos, era una cada tanto tiempo. Y el tipo de cliente que estaba llegando no era afín a mis valores, y me encontré con una encrucijada de voy a hacer esto por necesidad, pero me estoy traicionando, o hago un parón y miro qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo mal, que estoy atrayendo al público totalmente opuesto. Exacto, o sea, necesito meter un frenón de mano durísimo y replantearme si incluso quiero seguir siendo fotógrafa. ¿Por qué? Porque por otro lado me salían trabajos de, yo qué sé, trabajos que me pagaban por horas, y trabajaba en una hora, me hacía lo que me hacía en toda una sesión de fotos, que tú sabes cuántas horas requiere revelar un beauty, por ejemplo. Entonces, en ese momento ya estaba empezando a salir con mi pareja actual y le lloraba y le decía, a mí me parece el colmo que yo haya estudiado tantos años, haberme dedicado, tener una carrera de tantos años, y que en este momento me sea más rentable ir hacer el aseo en un edificio que hacer una sesión de fotos.
es que no entiendo, Qué dolor. no Sí. entiendo. Algo que yo he notado como a lo largo de la vida es que usualmente cuando está en esa encrucijada de plata o lo como, muchas veces pues uno se vende al mejor postor. Tú eres una persona súper parada como en lo que cree y en su ética. Y yo siento que de mis amistades, tú eres la primera a la que yo le digo como, amiga, siento que la estoy cagando y tú me vas a decir, sí, eso no se hace, la estás cagando. Y eso es muy valioso, amigos, como tengan muy claro lo que ustedes son como personas, porque eso también se refleja en el trabajo. Y yo siento que el fin no justifica los medios. Entonces, a veces solo por ganar plata uno no puede simplemente venderse. Entonces, a la campaña política que no te guste, a la persona que sabes que es mala persona. Bueno, eso es lo que pensamos nosotras. Si tú quieres hacerlo, está bien, ¿sí? Pero yo siento que es muy importante tomarse ese espacio para decir esto no es, esta no soy yo, porque a la final pasa un poco lo que decíamos en el episodio pasado, es que uno se aplaza y así como uno se aplaza, uno se empieza a dejar de lado y lo que es uno deja de existir, que fue un poco lo que me pasó a mí. No, y el tema es que te sientes traicionándote y esa sensación es horrorosa. Sí, y que al final tú te sientas a pensar tú con tú solito, como qué es lo que me está quedando para mi trabajo que me llene, y no vas a tener nada. Me pasó un poco eso. Me pasó algo muy parecido a lo de Meli, y es yo vi fotografía de moda y yo decía, uy, horrible, jamás, jamás en la vida. Pues la vida da muchas vueltas, y yo realmente disfruto mucho trabajando con modelos porque me di cuenta que soy una persona súper compinche, no, haz esto, ¿cómo te quieres ver? Y salen cosas muy lindas y para mí es de verdad fundamental que la persona quede contenta con lo que se le está entregando. O sea, no de tú me pagas y te cumplí con las 3 fotos, no. Que la gente diga como, ese soy yo, wow, eso para mí es como... Uf, esa eh, satisfacción es una cosa que uno queda como, ay, ay, sí, lo hice ¡ay! yo. Sí, así. Sí, 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 sí. sí, eso es algo muy bonito. Y llegar a ese sentimiento y a ese punto de yo quedé contenta, el cliente quedó contento, no es algo que pase de la noche a la mañana. Es algo que requiere, amigos, muchas veces lágrimas, muchas veces crisis, pausar y decir, no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde voy, por qué estudié esta carrera, em, pero es necesario. O Sí, sea, el tema es que para uno avanzar, sí o sí tiene que dejar cosas atrás. Y muchas veces esas cosas son miedos, temores, inseguridades, la mayoría de cosas. Y el tema es que cuando uno llega a ese punto en el que siente que va a haber un quiebre, tiene que verlo como un paso a, voy al siguiente episodio, voy al siguiente capítulo, voy al siguiente nivel. Y, y- y esos procesos son dolorosos y son de confrontación contigo mismo de, estoy haciendo las cosas bien, estoy yendo por un buen camino y ahí es donde es muy importante el apegarse a los valores y a lo que tú realmente crees correcto y fijarte esos pequeños propósitos, porque si bien todos tenemos propósitos grandes, hay que ver esos pequeños steps que son necesarios para llegar allí. Y cuando uno tiene más claro, más desglosado ese proceso, digamos que es más ameno el camino. Y también tiene más herramientas en esos momentos de quiebre. también tener claro que es un camino que no termina en el momento en el que tú piensas que ya encontraste lo que eres, porque hoy tienes 30, o sea, te pueden quedar otros 30 años por delante en el que tú digas, ya siento que culminé esta etapa, quiero evolucionar, quiero hacer algo diferente, pero un poco abrazar ese proceso es bonito y celebrarse también a uno mismo y darse golpecitos de pecho y decir, yo solita me traje hasta acá. O sea, yo pasé por todo esto que me tiró la vida y hoy yo estoy viviendo, por ejemplo, tú en otra parte del mundo empezando desde cero. Yo me acuerdo el día que Mel por llamada me dijo, me voy y yo,
¿cómo así? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Con permiso de quién? Y te avisé como 3 días antes. Como 3 días y teníamos un viaje planeado y yo no puede ser. O sea, fue realmente como catastrófico. Ay, sí, el de Y tu aún así con todo, cumpleaños. Sí. sí. Y aún así, pues uno también tiene que alegrarse por lo que, o sea, por las metas, los propósitos, las aventuras que va a vivir los amigos de uno y yo a mí, nada, o sea, yo te acompaño, te puedes quedar en mi casa, yo te llevo al aeropuerto, lo que necesites. Y aún así, con miedo y todo, se hizo. Y hoy en día, de verdad, ay, yo me siento muy orgullosa de ti, amigui, como de Yo de ti. todo lo que has alcanzado, en dónde estás, todo lo que le enseñas a la gente. Eh, Porque eso es de admirar y me parece como muy chévere que el mundo conozca todo lo que has hecho. Gracias, amiga. Es que lo que decía en un inicio del episodio, muchas veces nos da cosita contar esa historia porque es muy sencillo mostrar los logros, pero ahí es donde uno tiene esos puntos de conexión con otras personas. Cuando tú le cuentas ese proceso doloroso que fue encontrarse, eh, ese proceso en el que tenías dudas, porque no te das cuenta, que era lo que tú mencionabas en un principio, no te das cuenta que hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú, porque uno tiene un problema y ay, me hundo, y soy yo sola contra el mundo, y no, y resulta que al de al lado, le está pasando exactamente lo mismo. Pero claro, como no nos atrevemos a ser vulnerables frente a los demás, porque cuesta un montón, eh, atravesamos ese proceso solo y es mejor si lo hacemos acompañaditos. Sí, y con esto obviamente no queremos decir que porque el otro le esté pasando tu proceso es menos importante, no, o sea, todo el dolor es válido, todo el proceso es válido. Este episodio queríamos que fuera un poquito más íntimo, porque justo por este momento se están cumpliendo aniversarios de cosas muy importantes. Ya son 10 Eh, años. Me siento vieja. Imagínense. No, como el vino, como el queso, como... Bueno, tú también, prácticamente, porque también te graduaste en el Sí, 2016. sí. Ya son 10 años, amiga. Mm, Antes de que cerremos, a mí me parece muy importante lo que decías anteriormente acerca de que no es como que tú defines un propósito, lo cumples y ahí se acaba todo. No, porque por ejemplo, yo estoy en un punto en el que si mañana decido dedicarme a hacer otro tipo de fotografía o quiero ya no hacer más fotografía, sino que quiero dedicarme solo a video, por ejemplo, o lo que sea, me lo quiero permitir porque está bien reinventarse, está bien cambiar de opinión, está bien decir, mira, fui muy feliz haciendo esto, quiero ir pero ya a está. explorar otra cosa, otro sector. Pero es completamente válido decir, mira, hasta aquí fue este proceso muy bonito y ahorita merezco, porque queda uno con la satisfacción de dar lo mejor de sí mientras el periodo que fue y lo que se venga. O sea, está permitido vivir, es que de eso se trata la vida, es qué quieres hacer y qué puedes hacer con lo que sabes, con tus manos, con lo que sea. O sea, es de atreverse. Miren que algo que tiene muy lindo el conocimiento es que no se acaba y no se va. O sea, tú aprendiste algo y eso ya es tuyo. O sea, eso ya te pertenece, eso ya se queda contigo. Entonces tú puedes aprender aquí, luego moverte acá, aprender esta otra cosa y no vas a perder lo que ya hiciste antes. Y en ese trayecto seguramente vas a conocer a muchas personas que te van a enseñar y a las que tú les vas a enseñar también muchas cosas. Y eso es lo que genera y construye redes muy fuertes y relaciones que a uno le nutren la vida. Que eso, como le hemos dicho en todos los episodios, es demasiado importante. Que eso es algo que te quería decir, que tú decías, si yo me hubiese quedado haciendo el mismo tipo de fotografía, puedes hacerlo, amigui. Absolutamente nada te lo impide, puedes hacerlo. Y ahorita tienes más herramientas. El hecho de que hayas Sí, eso es suspendido verdad. no quiere decir que no te puedas permitir volver a lo que un día te hizo feliz.
y que seguramente te Sí, hará eso feliz en este es. momento. Es cuestión de creérselo y te lo dije un día y si no te lo crees, engáñate. Oblígate a pensar esas cosas. Dilo en voz alta, repítetelo hasta que te lo creas. Miguel, muchas gracias A ti. por el espacio, por ser tú, eh, también como por tanta vulnerabilidad que de verdad encontrar eso hoy en día pues es muy difícil porque como dices tú en redes solo se muestra lo bonito, donde uno se vea con la piel bonita, el cuerpazo, y uno no suele pues mostrar lo feo porque pues ¿para qué? Pero seguimos siendo humanos, amigos. Es bonito mostrarlo feo porque muchas veces ayuda a otros. Así es. Los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio, amigos.